En un pequeño pueblo estadounidense donde todos se conocían, ocurrió un acontecimiento que destruyó el modo de vida habitual de los residentes locales. En el centro de esta historia se encuentra una joven cuya vida fue truncada de forma inesperada y trágica. Era conocida en ciertos círculos como una persona que prestaba servicios a cambio de dinero, y en algún momento su camino se cruzó con el de una persona de la que nadie esperaba una amenaza, un sacerdote local. Una niña llamada Emily Rose una vez compartió información con un amigo cercano que luego se convirtió en la clave para resolver el caso. Dijo que el sacerdote, padre David Martin, utilizaba regularmente sus servicios. Esto continuó en secreto para todos hasta que terminó con su muerte. La historia comenzó en 2018 en Ohio, en un pueblo con una población de unas 10,000 personas. Emily, una mujer de 27 años con un destino difícil, vivía en las afueras y llevaba un estilo de vida que muchos de sus vecinos no aprobaban. El padre Martín, por otro lado, era un miembro respetado de la comunidad, un sacerdote de 45 años de la Iglesia Católica local que dirigía los servicios. Ayudaba a los feligreses y parecía la encarnación de la virtud. Sin embargo, tras puerta cerrada, ocurría algo completamente diferente. Emily murió en noviembre de 2018 y su cuerpo fue encontrado varios días después en un bosque cerca de la ciudad. La policía inició una investigación que inicialmente no arrojó ninguna pista. Solo más tarde surgieron detalles que apuntaban a una conexión entre la víctima y el sacerdote. La investigación de este caso duró más de un año. Reveló no solo las circunstancias de la muerte de Emily, sino también el lado oscuro de la vida de un hombre que debería haber servido de ejemplo para otros. Emily Rose no era la víctima ideal a los ojos de la sociedad. Su estilo de vida fue condenado, pero eso no disminuye el hecho de que su vida fue truncada por las acciones de otra persona. El padre Martín, a su vez, resultó no ser quien parecía. La investigación reveló con qué cuidado ocultó sus acciones y durante cuánto tiempo logró evitar sospechas. Emily Rose nació en 1991 en una familia disfuncional en un suburbio de Cleveland, Ohio. Pasó su infancia en la pobreza. Su madre sufría de adicción al alcohol y su padre abandonó a la familia cuando Emily tenía 5 años. Cuando era adolescente, abandonó la escuela y comenzó a vivir sola, mudándose a la pequeña ciudad de Coginsboro a la edad de 19 años. Allí primero trabajó como camarera en un restaurante local, pero pronto se encontró con dificultades financieras. En 2015, Emily recurrió a la prostitución para llegar a fin de mes. No hizo publicidad de sus actividades, pero sus servicios se hicieron conocidos en círculos estrechos. Sus clientes eran hombres locales, generalmente aquellos que preferían mantener esas reuniones en secreto. El padre David Martin se mudó a Coginsboro en 2012 cuando le ofrecieron un puesto de sacerdote en la iglesia de San José. Nacido en 1973 en Pittsburgh, se graduó en el seminario y sirvió en varias parroquias de Ohio desde 2000. Fue recibido calurosamente en Coginsboro. Era educado, tenía don con los feligreses y organizaba regularmente eventos benéficos. Martín no tenía familia y se dedicó a la iglesia, lo que se consideraba la norma para un sacerdote. Su reputación parecía impecable y ninguno de los lugareños sospechaba que pudiera tener secretos. Emily y Martin se conocieron por primera vez en 2016. Se desconoce la fecha exacta, pero según la amiga de Emily, Caitlin Wilson, sucedió por accidente. Emily mencionó una vez que conoció a un hombre que al principio solo quería hablar. Se presentó como David y no reveló que era sacerdote. La reunión tuvo lugar en un motel en las afueras de la ciudad, donde Emily habitualmente recibía clientes. La conversación se convirtió en reuniones regulares y pronto Martin comenzó a pagarle por sus servicios. Emily le dijo a Caitlin que él era un cliente inusual, no pidió nada extraño, pero insistió en total confidencialidad. Ella no conocía su rango hasta que lo vio por casualidad en la calle con atuendo clerical unos meses después. En 2017, sus reuniones comenzaron a ocurrir aproximadamente una vez cada 2 semanas. Martin llegaba a su casa en coche, siempre tarde por la noche, y pasaban el tiempo en el mismo motel. Emily empezó a sospechar que él ocupaba una posición importante en la sociedad, pero no hizo preguntas innecesarias. Ella estaba contenta de que él pagara más que otros clientes y no causara ningún problema. Según Caitlin, Emily dijo una vez, es raro, pero gana bien. Ella no lo veía como una amenaza y no creía que su relación pudiera conducir a nada peligroso.
Para Martín, estas reuniones eran una forma de escapar de los estrictos confines de su vida. En la iglesia estaba obligado a observar un voto de celibato y mantener una imagen de autoridad moral. Sin embargo, en secreto buscaba algo que era contrario a su papel público. Emily se había convertido en un contacto constante para él y parecía que no tenía planes de romper esa conexión. Su relación continuó durante aproximadamente 2 años sin muchos cambios hasta que en 2018 comenzaron a suceder acontecimientos que lo cambiaron todo. En ese momento, nadie excepto Caitlin sabía que el sacerdote y Emily estaban involucrados. A principios de 2018, la relación entre Emily Rose y su padre David Martin se mantuvo estable. Las reuniones continuaron según el mismo horario, aproximadamente una vez cada 2 semanas, a última hora de la noche, en un motel en las afueras de Coggins-Wolf. Emily guardó los detalles para sí misma, a excepción de Caitlin Wilson, en quien confiaba. Sin embargo, en marzo de 2018, Caitlin notó que Emily había comenzado a actuar de manera diferente. Ella mencionó que Martin comenzó a hacerle preguntas sobre su vida y sus clientes, algo que no había hecho antes. Emily se mostró recelosa ante esto, pero no le prestó atención y decidió que simplemente tenía curiosidad. En la primavera de 2018, la situación financiera de Emily empeoró. Perdió sus ingresos extra que obtenía trabajando en el restaurante debido a los despidos y su dependencia de los clientes, incluido Martin, aumentó. Según Caitlin, Emily comenzó a insinuarle que sabía quién era y que podía ser un problema si dejaba de pagar. Ella no la amenazó directamente, pero su tono se volvió más seguro. Caitlin recordó que Emily dijo, si es sacerdote, tiene mucho que perder. Esta fue la primera señal de que Emily estaba empezando a darse cuenta de su poder sobre Martin. En el verano de 2018, la situación empeoró. Martin empezó a aparecer con menos frecuencia y cuando lo hacía, parecía tenso. Emily le dijo a Caitlin que una vez le preguntó si le había contado a alguien sobre ellos. Ella respondió que no, aunque eso no era del todo cierto. Caitlin ya conocía su identidad. Emily no vio ningún riesgo en esto porque confiaba en su amiga. Sin embargo, Martin parecía empezar a sospechar que su secreto podría salir a la luz. En agosto, de repente dejó de reunirse sin dar ninguna razón. Emily lo tomó como un descanso temporal y no lo buscó. En octubre de 2018, el propio Martin contactó a Emily. La llamó desde un número desconocido y le propuso reunirse para discutirlo todo. Emily aceptó porque necesitaba dinero. La reunión estaba prevista para el 3 de noviembre en un motel. Caitlin le dijo más tarde a la policía que Emily no sentía miedo antes del encuentro. Ella dijo, si quiere hablar, probablemente empezará a pagar de nuevo. Emily salió de casa alrededor de las 8 de la noche y nunca regresó. Su teléfono dejó de responder después de las 10, lo cual era inusual ya que siempre se mantenía en contacto con Caitlin. Unos días antes de este encuentro, también se produjeron cambios en la vida de Martín. En la iglesia de San José se habló sobre su comportamiento. Uno de los feligreses, un hombre mayor llamado Thomas Gray, notó que el sacerdote se había vuelto distraído y a menudo desaparecía por las noches sin explicación. Gray informó esto al sacerdote mayor, pero no se tomó ninguna medida. Martín continuó dirigiendo los servicios, aunque sus colegas notaron que parecía cansado e irritado. Nadie lo relacionó con Emily, ya que nadie en la iglesia sabía de su relación. Emily fue vista con vida por última vez el 3 de noviembre de 2018. Un guardia de seguridad del motel confirmó que entró a la habitación alrededor de las 8:30 de la noche. Las cámaras captaron el auto de Martin estacionado cerca a las 8:45 de la noche. Entró en la habitación unos minutos después de Emily y permaneció allí durante aproximadamente 1 hora. A las 21:50 horas, las cámaras lo captaron saliendo solo y alejándose en su auto. A Emily nunca la volvieron a ver. Su desaparición solo se notó 2 días después, cuando Caitlin se preocupó y contactó a los vecinos y luego a la policía. En ese momento, nadie sabía qué sucedió en la habitación del motel, pero los acontecimientos de esa noche se convirtieron en un punto de inflexión en esta historia. Los acontecimientos del 3 de noviembre de 2018, en un motel en las afueras de Coggins-Wolf, se volvieron claves en esta historia. Emily Rose entró a la habitación 14 del Redwood en alrededor de las 8:30 de la noche. Las cámaras de vigilancia la captaron. El padre David Martin llegó 15 minutos después, estacionando su auto, un Ford Focus gris oscuro del año 2010, a pocos metros de la entrada.
Un guardia de seguridad del motel que trabajaba esa noche confirmó más tarde que vio a un hombre con una chaqueta oscura entrar en la habitación de Amelie. No se oían ruidos ni actividad sospechosa procedente de la habitación y nadie sospechaba que algo inusual estuviera sucediendo dentro. Según la investigación, Martin había planeado este encuentro con antelación. En el maletero de su coche, la policía encontró más tarde una bolsa de plástico que contenía cuerda, guantes y productos de limpieza comprados el día anterior en una tienda de un pueblo cercano. Pasó aproximadamente una hora con Amelie en la habitación del motel. Un examen forense determinó que Amelie murió por estrangulamiento. Tenía marcas de una cuerda fina en el cuello y pequeñas abrasiones en los brazos, lo que indicaba un intento de resistencia. La hora exacta de la muerte se determinó entre las 21 y las 21:30. No había señales de lucha en la habitación, lo que sugiere que el ataque ocurrió rápida e inesperadamente para la víctima. Después del asesinato, Martin envolvió el cuerpo de Amelie en una sábana que sacó de la habitación y lo sacó por la parte trasera del motel. Las cámaras no cubrían esa zona, lo que le permitió pasar desapercibido. Metió el cuerpo en el maletero de su coche y se marchó a las 9:50 de la noche, según muestran las imágenes del estacionamiento. Luego Martin se dirigió a una zona boscosa a 10 kilómetros de Coginsport conocida como Oak Ridge Preserve. Allí dejó el cuerpo de Amelie en la espesura, cubriéndolo con ramas y hojas. La ubicación no fue elegida por casualidad. Estaba ubicada lejos de carreteras y senderos, donde rara vez aparecía gente. Al regresar a casa, Martin tomó medidas para cubrir sus huellas. Lavó la ropa que había usado esa noche y lavó el coche a fondo. En la habitación del motel, limpió las superficies para eliminar las huellas dactilares, aunque más tarde la policía encontró su ADN en la manija de la puerta y en una sábana dejada en un bote de basura cercano. En la mañana del 4 de noviembre, celebró el servicio dominical en la iglesia de San José como de costumbre y no dio ninguna indicación de su condición. Los feligreses recordaron más tarde que parecía tranquilo e incluso dio un sermón sobre el perdón de los pecados. El cuerpo de Amelie permaneció en el bosque durante varios días. Fue descubierto por un cazador el 7 de noviembre de 2018, quien notó un olor extraño y llamó a la policía. En el momento del hallazgo, el cuerpo ya había comenzado a descomponerse, pero los peritos pudieron establecer la causa de la muerte y recolectar evidencias. En la escena del crimen se encontraron fibras de cuerda idénticas a las encontradas en el coche de Martin, así como marcas de neumáticos que coinciden con las de su vehículo. Estos hallazgos se convirtieron en la primera evidencia que vincula al sacerdote con el asesinato. Mientras el cuerpo de Amelie yacía en el bosque, Caitlin Wilson comenzó a buscar a su amiga. La llamó, preguntó a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba Amelie. El 5 de noviembre, Caitlin presentó una denuncia por desaparición ante la policía. Al principio, los oficiales no se interesaron por el asunto, ya que Amelie no era considerada un miembro confiable de la sociedad debido a su estilo de vida. Sin embargo, después de que se descubrió el cuerpo, el caso fue transferido al Departamento de Homicidios y la investigación comenzó a ganar impulso. En ese momento, Martin seguía estando por encima de toda sospecha, pero su nombre pronto salió a la luz gracias al testimonio de Caitlin. La investigación sobre el asesinato de Amelie Rose comenzó el 7 de noviembre de 2018, cuando se encontró su cuerpo en Oak Ridge Preserve. La policía de Coginsport entregó inmediatamente el caso al escuadrón de homicidios del condado. Al lugar donde fue encontrado el cadáver llegaron investigadores y peritos forenses. Un examen reveló que Amelie murió por estrangulamiento y la hora de la muerte se situó en la noche del 3 de noviembre. La evidencia en la escena del crimen incluía fibras de cuerda, marcas de neumáticos y varios cabellos, que luego fueron enviados para pruebas de ADN. La policía también determinó que el cuerpo había estado en el bosque durante aproximadamente 4 días, lo que reduce el periodo de tiempo. El primer paso fue identificar a la víctima. Caitlin Wilson, después de enterarse del descubrimiento en las noticias, contactó a la policía y confirmó que era Amelie. Ella contó del último encuentro de su amiga con un hombre a quien Amelie llamaba David y mencionó que era sacerdote. Este se convirtió en la primera pista. El 8 de noviembre, la policía interrogó a Caitlin con más detalle. Ella describió cómo Amelie habló de reuniones regulares con Martin, su auto y su último contacto antes de que desapareciera. Basándose en su testimonio, los investigadores decidieron investigar al padre de David Martin. El 9 de noviembre, la policía visitó la iglesia de San José y habló con Martin. Confirmó que conocía a Amelie.
pero afirmó que solo la había visto como feligresa que asistía a los servicios. Negó cualquier relación personal y dijo que estaba en casa el 3 de noviembre después de las oraciones de la tarde. Su actitud tranquila y segura no despertó sospechas de inmediato, pero la policía solicitó imágenes de seguridad del motel Redwood Inn, donde Emily fue vista por última vez. El 10 de noviembre se obtuvo el video, que mostraba claramente el coche de Martin llegando al motel a las 20:45 y luego salir a las 21:50 horas. Esto contradecía su coartada. El 11 de noviembre, la policía obtuvo una orden de allanamiento para la casa y el automóvil de Martin. En el maletero del Ford Focus fue encontrada una cuerda idéntica a la encontrada en la escena del crimen, así como restos de tierra coincidentes con la de Oak Ridge. En la casa se encontraron ropa recién lavada con restos de sangre de Emily que no se pudieron eliminar por completo. Las pruebas de ADN de los cabellos de la escena del crimen confirmaron que pertenecían a Martin. Esta evidencia se convirtió en la base de su arresto, que tuvo lugar el 12 de noviembre. Martin fue detenido directamente en la iglesia después del servicio matutino. El interrogatorio de Martin comenzó ese mismo día. Al principio mantuvo su inocencia, alegando que fue víctima de acusaciones falsas. Sin embargo, bajo la presión de la evidencia, cambió su testimonio el 13 de noviembre. Martin admitió haber estado en el motel con Emily, pero afirmó que su muerte fue accidental. Dijo que tuvieron una pelea por dinero y que accidentalmente la estranguló por el cuello. Dijo que entró en pánico y decidió esconder el cuerpo. Los investigadores no creyeron la versión sobre el accidente, ya que la cuerda y la preparación indicaban intencionalidad. Al mismo tiempo, la policía interrogaba a los testigos. Un guardia de seguridad del motel confirmó la duración de la estancia de Martin en la habitación y los miembros de la iglesia recordaron su extraño comportamiento en los últimos meses. Un análisis de los registros telefónicos mostró que Martin llamó a Emily desde un teléfono quemador el 2 de noviembre, lo que también contradecía sus declaraciones iniciales. El 20 de noviembre, el caso estaba completo. Martin fue acusado de asesinato en primer grado. Las pruebas, el testimonio y su confesión parcial dejaron pocas dudas sobre su culpabilidad. La investigación finalizó con la remisión del caso a los tribunales, lo que comenzó en marzo de 2019. El juicio del padre David Martin comenzó el 4 de marzo de 2019 en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Ohio. Fue acusado de asesinato en primer grado, lo que en este estado significa homicidio intencional con circunstancias agravantes. Los fiscales intentaron demostrar que Martin planeó el asesinato de Emily Rose para ocultar su relación y evitar ser detectado. La defensa, a su vez, insistió en que la muerte de Emily no fue intencional, ocurrió como resultado de una discusión y no calificó como asesinato en primer grado. El juicio duró 3 semanas y atrajo la atención de los medios locales. La primera etapa fue la presentación de pruebas. El 5 de marzo, el fiscal Joseph Klein mostró a los jurados un video de vigilancia del motel Redwood en que mostraba a Martin entrando y saliendo de la habitación de Emily el 3 de noviembre de 2018. Se presentaron los resultados del examen, rastros de ADN de Martin en la cuerda con la que estranguló a Emily y microrastros de su sangre en su ropa. Los fiscales también mostraron las compras que Martin hizo el día antes del asesinato, cuerda y guantes, lo que indica preparación. Un perito forense confirmó que el estrangulamiento duró al menos 2 minutos, lo que desmintió la versión de muerte accidental. Caitlin Wilson fue citada a la corte el 6 de marzo. Ella testificó cómo Emily le contó sobre Martin, su papel como sacerdote y sus reuniones. Caitlin confirmó que Emily mencionó haber presionado a Martin por dinero, lo que podría haber sido un motivo. Su testimonio fue respaldado por registros telefónicos que muestran que Martin llamó a Emily el 2 de noviembre desde un número quemador. Un guardia de seguridad del motel se presentó el 7 de marzo, confirmando el tiempo que Martin había estado en la habitación y la falta de señales de otros huéspedes. La defensa comenzó su presentación el 10 de marzo. El abogado de Martin, Richard Holt, argumentó que su cliente no planeó el asesinato. Se refirió a la admisión de Martin sobre la discusión e insistió en que perdió el control en un momento de ira. Holt intentó refutar la evidencia, argumentando que la cuerda podría haber sido comprada para uso doméstico y que el ADN podría haber llegado a ella por accidente. Sin embargo, el interrogatorio del fiscal reveló debilidades en esta versión. Martin no pudo explicar por qué escondió el cuerpo y limpió la habitación si la muerte fue accidental. El propio Martin testificó el 12 de marzo.
Repitió que se había peleado con Emily por sus exigencias de dinero y que no se dio cuenta de cómo la estranguló. Admitió haber llevado el cuerpo al bosque, pero dijo que lo hizo por miedo a las consecuencias. El fiscal Klein preguntó por qué Martin no llamó a la policía si fue un accidente. Martin respondió que tenía miedo de perder su reputación. Sus respuestas parecieron inconsistentes al jurado, lo que debilitó el caso de la defensa. El debate judicial tuvo lugar el 20 de marzo. Los fiscales enfatizaron la premeditación de las acciones de Martin, señalando la compra de cuerdas, la elección de un lugar apartado y los intentos de ocultar sus huellas. La defensa instó al jurado a considerar circunstancias atenuantes y clasificar el delito como homicidio. Después de 2 días de deliberación, el 22 de marzo, el jurado emitió un veredicto. Martin era culpable de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. El veredicto se anunció el 25 de marzo de 2019. El caso ha causado revuelo en Kojinsburg. La iglesia de San José fue cerrada temporalmente y muchos feligreses expresaron desconfianza hacia el clero. El juicio puso fin a la investigación, pero dejó preguntas sobre cuánto tiempo Martin ocultó su doble vida. El caso del asesinato de Emily Rose concluyó el 25 de marzo de 2019, cuando el padre David Martin fue sentenciado a cadena perpetua. El incidente dejó una profunda huella en la historia de la pequeña ciudad de Kojinsburg, Ohio. La investigación y el juicio duraron más de 4 meses en total, revelando detalles que conmocionaron a los residentes locales. Emily, una mujer de los márgenes de la sociedad, y Martin, un respetado sacerdote, se encuentran unidos por circunstancias que conducen a un final trágico. El resultado del caso ha provocado una reflexión sobre muchos aspectos de la naturaleza humana y las expectativas sociales. Tras el veredicto, la policía cerró el caso, creyendo que todos los hechos habían sido establecidos. Las pruebas, incluidas las imágenes de CCTV, el ADN y las declaraciones de testigos, formaron una imagen clara de los hechos del 3 de noviembre de 2018. Martin fue juzgado como un hombre que deliberadamente le quitó la vida a otra persona para proteger su propia reputación. Sus acciones, comprar la cuerda, estrangular a Emily, ocultar el cuerpo, indicaban intención, lo que determinó la severidad de la sentencia. Para Emily, este incidente se convirtió en el capítulo final de su difícil vida, llena de adversidades y condenas por parte de quienes la rodeaban. En Kojinsburg, las consecuencias del caso se sintieron mucho después del hecho. La iglesia de San José ha perdido una parte importante de sus feligreses. Muchos residentes dejaron de confiar en el clero y algunos incluso exigieron que se investigara a otros sacerdotes. La noticia de que Martin llevaba una doble vida, visitando a Emily y ocultándolo a todo el mundo, minó la fe en aquellos que se suponía debían servir de ejemplo. Durante varios meses después del juicio, la iglesia permaneció cerrada hasta que se nombró un nuevo sacerdote. Sin embargo, la asistencia nunca volvió a su nivel anterior. Para la familia y los amigos de Emily, el veredicto fue una forma de justicia, aunque no la devolvió a la vida. Caitlin Wilson, la única amiga cercana de Emily, más tarde concedió una entrevista a un periódico local. Dijo que Emily no merecía tal destino, a pesar de su estilo de vida. Caitlin señaló que la sociedad a menudo juzga a personas como Emily sin pensar en las razones detrás de sus decisiones. El caso ha puesto de relieve la cuestión del estigma y ha mostrado lo vulnerables que pueden ser quienes se encuentran al margen de la sociedad. Desde el punto de vista jurídico, el proceso se desarrolló sin violaciones significativas. Los fiscales y la policía reunieron suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de Martin y el juez lo sentenció según la ley de Ohio. La cadena perpetua sin libertad condicional fue la pena máxima disponible en este caso, ya que no se aplicó la pena de muerte. Martin comenzó a cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad del estado, donde permanece hasta el día de hoy. Este caso dejó preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Por qué Martin, un hombre de alto estatus social, tomó tal medida? Su vida en la iglesia fue solo una máscara para ocultar sus conflictos internos. ¿Y podría Emily haber evitado su destino si no se hubiera encontrado dependiente de tal relación? La historia de su relación y su final muestran cuán delgada es la línea entre el bienestar externo y los problemas ocultos. Para Kojinsburg, fue un recordatorio de que incluso un pueblo tranquilo puede esconder secretos oscuros.